Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Muy buenos días, Dios les bendiga, sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que nos puedan estar acompañando hoy sábado 12 de octubre en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y les recordamos mantener en nuestras peticiones a nuestros pastores de nuestras iglesias locales, a nuestros hermanos, a nuestros líderes, para que sea el Señor ayudándoles, fortaleciéndonos, guiándonos y direccionándonos en todo momento, a pesar de la circunstancia. Bueno, el estudio de hoy lleva por título Aspirando a una vida bíblica, estando en Oseas 9 del 10 al 17. Así dice la palabra del Señor. Como uvas en el desierto halla Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables, como aquello que amaron. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido, su raíz está seca, no dará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones, aspirando a una vida bíblica. Realmente, al escuchar el título y después de la lectura del texto, podemos preguntarnos cómo se va a relacionar o por qué lleva este título. Bueno, es que vemos o se hace muy latente lo que es en esos pasajes la desobediencia de Israel. Y sabemos que esto es una muestra del corazón obstinado y no arrepentido. Una muestra de que no es, o sea, no es suficiente o no se trata de conocer quién es Dios, o sea, de tener un constructo, una idea de quién es Dios y seguirlo por mera costumbre. Eso no es óptimo, no es lo ideal. Y eso no salva. Y eso nada más lleva a desviarnos y a tener más problemas. De manera que a pesar de que Israel vio la misericordia de Dios, vio la gloria de Dios, vio su obra, Dios le mandó profetas, le mandó mensajeros, le mandó para que sean confrontados, ellos no hicieron nada, ellos no se arrepintieron. Es por ello que al saber cuán débiles somos, debemos de aspirar a vivir una vida en obediencia a Dios. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestras imperfecciones, pero también reconocemos que todo nuestro caminar debe aspirar a conocer, a glorificar y a vivir para Dios. Y con base en ello, vamos a ver el comportamiento de Israel, pero también vamos a ver cómo debe de ser nuestro comportamiento. Y vamos a ver 3 puntos, siendo el primero, reconociendo la obra de Dios. Vamos a aspirar a una vida bíblica, reconociendo la obra de Dios en nuestras vidas, pero también en el lugar en el que nosotros nos encontremos. Vemos en el versículo 10 que nos dice, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. El hecho de encontrar en el desierto uvas realmente era algo excepcional. Ahora, pone el ejemplo de la fruta de la higuera, el higo, el primer fruto del año. Describen los comentaristas que es algo muy dulce y es algo muy difícil de encontrar, porque generalmente estos frutos se pierden. De manera que los está comparando en su primer momento, dice, vi a vuestros padres como algo deseable, algo que se observa y tiene, a pesar de su debilidad, a pesar de que es algo pequeño, pues Dios se apiadó de ellos y los preservó. Pero algo que dice acá, en el desierto los hallé. Nosotros no buscamos a Dios por nuestra propia naturaleza. Dios es quien nos encuentra y es el Padre quien nos atrae al Hijo, tal como se menciona en Juan, en el Evangelio de Juan.
Y vemos este panorama tan hermoso, pero ¿qué fue lo que hizo Israel? Ellos hicieron tres cosas. ¿Cómo respondieron a esa elección que Dios había hecho de ellos? Bueno, continúa. Ellos acudieron a Baal peor. Uno, dos, se apartaron para vergüenza. Y tres, se hicieron abominables como aquello que amaron. Realmente nosotros debemos de tener en cuenta esto. Ellos tenían la ley de Dios, ellos tenían esta comunicación a través de profetas, ellos tenían esta dirección a través de los reyes y a pesar de eso, ellos osaron alejarse, ellos amaron otras cosas y esas cosas pecaminosas que amaron los corrompieron y los destruyeron. Es por eso que la grandeza de Efraín o la gloria de Efraín, en el versículo 11, volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Aquello, en ese momento, el hecho de la fertilidad y de dar hijos era un símbolo de gloria, era un símbolo de estabilidad, era un símbolo de que todo iba en orden. No obstante, si estaba todo lo contrario, realmente era que había caído una maldición, que ellos estaban lejos de Dios y que realmente estaban en una condición deplorable. Entonces vemos que al amar ellos más lo que era su pecado, al no reconocer la obra de Dios, empezaron ¿a qué? A desmoronarse progresivamente. Empezaron a ver que todo empezaba a traer consecuencias. Versículo 12. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. ¿Saben qué es lo peor? Que cuando estamos o se escucha de testimonios de personas que están tan enfrascados en el pecado que no se dan cuenta de las repercusiones de sus acciones y hasta dónde llegan a afectar. Tenemos el ejemplo de Sansón y en ese cuando él le dice a Dalila cuál es la fuente de su fuerza, ella manda que corten el cabello de Sansón y en ese momento cuando él estaba tan confiado de que iba a volver a salir otra vez, dice el versículo, pero él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Eso es el terrible peligro del pecado. ¿Qué debemos de hacer para no caer en eso? Si estamos aspirando a una vida bíblica, reconocer la obra de Dios en nuestras vidas, reconocer la obra de Dios en el momento en el que estamos. Si hemos conocido el Evangelio, es por la misericordia de Dios, porque hemos sido llamados por Él a su salvación. Hemos sido conducidos para acercarnos a Él, hemos sido conducidos para vivir en la verdad. En este caso, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá hay un énfasis: nunca apartar de nuestra boca, nunca apartar de nosotros lo que es la palabra de Dios, reflexionarla en el día, en la noche, todo momento, guardarla y aplicarla. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a ayudar. Y en este mismo proceso, esforzarnos, ser valientes, no desmayar, porque Dios está con nosotros. Pero porque nosotros estamos aspirando a no repetir estas circunstancias. Eso lleva al segundo punto, el cual es practicando la fidelidad. Una forma también de aspirar o de continuar aspirando a una vida bíblica es practicar la fidelidad a Dios, porque vemos que ellos, dice en el versículo 13, en la versión Dios habla hoy, dice: veo que Efraín trata a sus hijos como si fueran presa de cazadores, los saca para entregarlos a la matanza. Ellos ni siquiera eran fieles con sus propias familias, ellos buscaban sus propios beneficios. Versículo 14, el profeta, que él no había invalidado el pacto de Dios, ora y dice: dales, oh Jehová, lo que les has de dar. En la versión 60 dice: una matriz que aborta y pechos enjutos. Y en la versión Dios habla hoy, podemos entender esta expresión que dice: dales vientres estériles y pechos sin leche. ¿Por qué pide esto el profeta para Israel? Para que ellos realmente entiendan que han fallado a Dios y que todo lo que está pasando, todo lo que está viniendo es juicio de Dios por sus actos. Versículo 15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. En ese lugar fue donde empezó
a proliferar lo que fue la idolatría. Continúa, por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa. 1, 2, no les amaré más. Y 3, todos sus príncipes son desleales. Las consecuencias de nuestros actos surgen, ¿por qué? Porque nosotros amamos más las tinieblas, amamos más satisfacernos, buscamos nuestros propios beneficios y somos desleales a Dios, somos desleales a lo que es su verdad. De manera que, ¿qué es lo que debemos de hacer para no ser desechados por Dios, para vivir en santidad y para reconocer la lealtad y practicarla? Bueno, reconocer que eso es una obra de misericordia que Dios tiene con nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:3 nos dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hemos sido llamados por Dios y ese llamado es firme, ese llamado es fiel. Entonces, si estamos experimentando fidelidad por parte de Dios, debemos de aplicarla. ¿Cómo? Lucas 16:10 nos dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tenemos el contraste, lo que es la fidelidad y lo que es la injusticia. ¿Qué debemos hacer? Practicar esa fidelidad, la cual hemos recibido por parte de Dios. Y como último elemento de este devocional es el punto 3, el cual dice, dando buen fruto. ¿Cómo vamos a aspirar a una vida bíblica? Dando buen fruto. Dice acá, Efraín fue herido en la versión 60, su raíz está seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo lo mataré, lo deseable de su vientre. ¿Por qué? Porque su fruto ya viene contaminado, porque sus actos están sustentados en lo que es su maldad. Versículo 17, mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ellos iban a experimentar el exilio, algo que sucedió. Dios les dio ese castigo, definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos no lo escucharon. ¿Qué debemos hacer nosotros ante estas imperantes palabras? Dar fruto. Pero ¿cómo es de que demos fruto? Juan el Bautista, él confrontó a los fariseos y Lucas 3:8 nos dice, 7. ¿Quién nos enseñó a huir de la era venidera? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. De manera que, ¿a qué nos está llamando acá? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Lo que venimos mencionando, todo lo que hagamos, todo lo que somos, que busque glorificar a Dios. Y en este mismo proceso, ser humildes, no ser jactanciosos como ellos que decían, tenemos a Abraham por padre. Podemos decir, tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo. Pero de nada nos sirve si no la leemos, si no la vivimos, si nos dejamos engañar por las corrientes doctrinales que no están centradas en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede? El pecado trae consecuencias. ¿Y qué debemos de hacer ante ello? Aspirar a una vida bíblica, una vida de integridad, una vida de obediencia, una vida que reconozca la obra de Dios en todo lo que sucede, una vida que practique la fidelidad y la integridad, una vida que dé fruto digno de arrepentimiento, que dé fruto que agrade a Dios. De manera que podamos persistir en esta verdad todos los días, que podamos buscar agradar y glorificar a Dios. Y muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio devocional. Deseamos que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Jesús es mi esperanza.